Marzo de 1940. Gran Bretaña está siendo lentamente estrangulada. No por las bombas que caen sobre Londres ni por los tanques que avanzan por el campo, sino por algo mucho más insidioso: la desaparición silenciosa de los barcos en las frías y oscuras aguas del Océano Atlántico. Cada semana, otro convoy parte de los puertos norteamericanos, cargado de alimentos, combustible, medicinas y materias primas. Y cada semana, menos barcos regresan. Las cifras cuentan una historia aterradora. Solo en los primeros 4 meses de 1940, los U-boats alemanes enviaron más de 250 barcos aliados al fondo del Atlántico. No son simples estadísticas en una carta naval, son miles de toneladas de alimentos que nunca llegarán a las mesas británicas, combustible que nunca alimentará las fábricas británicas y marineros que nunca volverán a casa. Gran Bretaña importa aproximadamente 55 millones de toneladas de suministros cada año solo para sobrevivir. La nación insular produce apenas el 30% de sus propios alimentos. Sin esos convoyes, el país enfrentaría la hambruna en cuestión de meses. El almirante Karl Dönitz, comandante de la flota de U-boats de Alemania, sabe exactamente lo que hace. Ha perfeccionado la táctica del Wolfpack, manada de lobos, grupos de submarinos cazando juntos, coordinando sus ataques y abrumando a las escoltas de los convoyes. Sus U-boats no combaten de manera justa. Atacan de noche, emergiendo para atacar en la oscuridad donde el sonar ASDIC británico no puede detectarlos. Un solo torpedo puede hundir un carguero de 10.000 toneladas en cuestión de minutos. La tripulación, si tiene suerte, apenas tendrá tiempo de abandonar el barco antes de que las heladas aguas del Atlántico los reclamen. Los comodoros de convoyes británicos enfrentan decisiones imposibles en cada travesía: navegar más rápido y dejar atrás a los mercantes más lentos, zigzaguear para evitar torpedos pero consumir valioso combustible, o mantenerse juntos para mayor protección, aunque representen un blanco más grande. Cada decisión puede significar la vida o la muerte de cientos de hombres. Winston Churchill, que se convertirá en primer ministro en mayo de 1940, escribiría más tarde que el peligro de los U-boats fue lo único que realmente me asustó durante la guerra. Piénsalo un momento. Este es un hombre que enfrentó la invasión nazi, el Blitz, la caída de Francia, y lo que le quitaba el sueño eran los cazadores silenciosos que acechaban bajo las olas. Para la primavera de 1940, la flota mercante británica estaba muriendo más rápido de lo que los astilleros podían reemplazarla. La Marina Real estaba estirada hasta lo imposible, tratando de escoltar convoyes, cazar submarinos y defender la patria al mismo tiempo. Los capitanes de destructores llevaban sus barcos al límite, corriendo de un convoy al siguiente. Nunca había suficientes escoltas. Algunos convoyes cruzaban el océano con solo 1 o 2 buques de guerra, protegiendo a 30 o 40 barcos mercantes. Y lo que es peor, los submarinistas alemanes se volvían más audaces. Ahora, operaban en grupos, compartiendo información, llamando a sus compañeros de manada cuando avistaban un convoy. Un U-boat seguía a los mercantes durante el día, transmitiendo por radio informes de posición. Al caer la noche, 5 o 6 submarinos convergían para una masacre coordinada. Los marineros británicos comienzan a llamar a este periodo The Happy Time, pero ese es el apodo alemán. Para las tripulaciones de los U-boats era práctica de tiro, para los aliados una pesadilla. Pero las manadas de lobos no eran ni siquiera el peor de los problemas de Gran Bretaña. Porque mientras Churchill y sus almirantes se concentraban en la amenaza de los U-boats, otro asesino acechaba en las aguas. Uno que no cazaba en grupo, que no necesitaba tripulación y que atacaba sin advertencia en lugares donde los barcos deberían estar completamente a salvo. El 21 de noviembre de 1939, el destructor británico HMS Gypsy navegaba por el estuario del Támesis justo frente a la costa inglesa. No eran aguas enemigas, era prácticamente el jardín delantero de Gran Bretaña, un canal que la Marina Real había barrido en busca de minas docenas de veces. Sin previo aviso, una explosión masiva destrozó el casco del barco. El Gypsy se hundió en minutos.
No hubo estela de torpedo ni avistamiento de periscopio, ninguna señal. 3 días después, volvió a suceder. El buque mercante SS Terukuni Maru explotó en la misma zona. Luego, otro y otro más. Los barcos estaban explotando en puertos, desembocaduras de ríos y aguas costeras que deberían ser totalmente seguras. Las explosiones eran catastróficas, proas arrancadas por completo, barcos partidos en 2, tripulaciones muertas al instante. A principios de diciembre de 1939, más de una docena de embarcaciones habían sido destruidas en aguas nacionales británicas, y nadie tenía la menor idea de lo que lo estaba causando. El almirantazgo estaba desconcertado. No se trataba de ataques con torpedos, no había evidencia de actividad submarina en esas aguas poco profundas y fuertemente patrulladas. Estas tampoco son minas de contacto tradicionales. Los dragaminas británicos han peinado estas rutas una y otra vez, sin encontrar nada. Los barcos simplemente navegan realizando sus tareas rutinarias, y de repente dejan de existir en una columna de agua y metal retorcido. El pánico comienza a apoderarse del transporte marítimo británico. Capitanes que habían enfrentado a los U-boats en el Atlántico sin pestañear, ahora están aterrorizados de entrar a sus propios puertos. Porque al menos con un U-boat sabes contra qué estás luchando, puedes zigzaguear, desplegar escoltas o lanzar cargas de profundidad. Pero esto es como pelear contra un fantasma. Las tripulaciones comienzan a llamar al estuario del Támesis la trampa mortal. Algunos capitanes mercantes se niegan rotundamente a navegar por ciertos canales, incluso bajo órdenes directas. Las pérdidas continúan aumentando durante diciembre y hasta enero de 1940. El acorazado HMS Nelson, 45.000 toneladas de poder naval británico, choca con algo frente a las costas de Escocia y apenas logra llegar al puerto con la proa casi destruida. Si ni siquiera los buques capitales están a salvo, nada lo está. Los puertos británicos se están convirtiendo en cementerios y la Marina Real ni siquiera sabe qué está matando a sus barcos. Entonces llega el punto de inflexión. El 23 de noviembre de 1939, apenas 2 días después del hundimiento del HMS Gypsy, se avista un avión alemán arrojando algo en paracaídas sobre los bancos de lodo cerca de Shoeburyness durante la marea baja. Cuando el mar se retira, los expertos británicos en desactivación de bombas se aproximan con extrema cautela. Lo que encuentran cambia todo. Es una mina, pero distinta a cualquier cosa que la Marina Real haya visto antes. No tiene cuernos de contacto ni un mecanismo visible de detonación. Está allí reposando en el lodo, casi inofensiva a simple vista. El teniente comandante John Overy y su equipo pasan horas examinándola cuidadosamente, conscientes de que un solo movimiento en falso podría convertirlos en polvo, junto con la respuesta al misterio británico. Trabajan con el agua helada golpeando sus botas mientras la marea vuelve a subir, luchando contra el tiempo. Lo que descubren dentro provoca una conmoción en todo el almirantazgo. Esta mina no espera a que un barco la golpee. No necesita ningún contacto físico. Dentro del casco se esconde algo mucho más siniestro, un sensor magnético que detecta el casco metálico de los barcos que pasan por encima. Cuando una embarcación navega sobre ella, la mina percibe el campo magnético de todo ese acero y hierro, y detona. Los alemanes han convertido la física en un arma. De repente todo cobra un sentido terrible: los ataques en aguas poco profundas, las explosiones en los puertos, los dragaminas que pasan por encima de las armas sin activarlas. Gran Bretaña ya no está luchando solo contra submarinos, sino contra un enemigo invisible que convierte el propio casco metálico de cada barco en una sentencia de muerte. La mina magnética capturada termina sobre el escritorio de un hombre que en teoría no debería tener nada que ver con la Marina Real. Charles Goodeve es un profesor de química canadiense que llegó a Gran Bretaña con una beca académica antes de la guerra. No es militar ni arquitecto naval. Es un científico que fue arrastrado por la desesperada movilización británica para reclutar todas las mentes posibles contra la amenaza nazi. A fines de 1939, el almirantazgo crea algo llamado
Department of Miscellaneous Weapons Development, Departamento de Desarrollo de Armas Misceláneas. Básicamente un depósito de ideas poco convencionales y de las personas peculiares que las conciben. Gudev encaja perfectamente allí. Cuando el problema de las minas magnéticas llega a su oficina a principios de 1940, la mayoría de los oficiales navales piensan en términos tradicionales: construir mejores dragaminas, desarrollar cascos más resistentes, cartografiar los campos minados con mayor precisión. Son soluciones sensatas y lógicas de marinos experimentados. Pero Gudev ve el problema de una forma completamente distinta. Entiende algo que los almirantes esto no es un problema naval, es un problema de física. La mina no se preocupa por el grosor del blindaje ni por el diseño del barco. Responde a los campos magnéticos. Cada barco es esencialmente un gigantesco imán flotando en el agua. Los cascos de acero se magnetizan durante su construcción, el martilleo. La soldadura y la conformación del metal alinean las moléculas de hierro con el campo magnético terrestre. Incluso después de ser botado, el barco conserva esa firma magnética. Y esa firma es la que está matando a las tripulaciones. La solución de Gudev suena absolutamente descabellada cuando la propone por primera vez. Quiere envolver barcos enteros con cable eléctrico y hacer pasar corriente a través de ellos miles de pies de alambre enrollado alrededor de los cascos, alimentado por generadores a bordo para crear un campo electromagnético que anule el magnetismo natural del barco. Quiere volver a los barcos invisibles al magnetismo. La reacción inicial del almirantazgo es la esperada. Oficiales navales veteranos con 30 años en el mar reciben la noticia de que un profesor universitario pretende convertir sus buques de guerra en electroimanes flotantes. Algunos piensan que está bromeando. Otros creen que ha perdido el tiempo. Un almirante, según se dice, le pregunta si ha estado bebiendo. Pero Gudev tiene los cálculos que lo respaldan. Explica que todo campo magnético tiene polaridad norte y sur. El casco del barco crea un campo magnético, y si se genera otro campo igual pero opuesto a su alrededor, ambos se cancelan entre sí. Es el mismo principio que utilizan los auriculares con cancelación de ruido, solo que en lugar de ondas sonoras, aquí se anulan campos magnéticos. Para los sensores de las minas, el barco simplemente no existiría. Navegaría justo sobre el arma, y el detonador magnético nunca se activaría. Solo hay un pequeño problema: nadie ha intentado jamás algo así en un barco más grande que una lancha. Gudev propone desmagnetizar, ese es el término técnico derivado de la unidad de intensidad del campo magnético. Cada buque de la flota británica, acorazados, destructores cargueros petroleros arrastreros. Miles y miles de embarcaciones, cada una requiriendo cálculos personalizados, ubicación precisa del cableado y calibración meticulosa. La logística es abrumadora, y Gran Bretaña no dispone de tiempo. Los barcos están explotando a diario. Las minas magnéticas se están extendiendo por todos los principales canales de navegación alrededor de las islas británicas. Los U-boats ya están hundiendo buques mercantes en mar abierto, y ahora los barcos ni siquiera pueden llegar a los puertos con seguridad. Si la Marina Real pasa meses probando y debatiendo la idea de Gudev, tal vez no quede una flota que salvar. Así que, pese al escepticismo, pese a la magnitud astronómica del desafío, pese a que suena como algo sacado de una novela de ciencia ficción, el almirantazgo le da permiso a Gudev para intentarlo. No tienen mejores opciones. A veces en la guerra hay que apostar todo por la idea más loca. Esto es lo que hace que la mina magnética sea tan diabólicamente ingeniosa. La Tierra misma es un gigantesco imán con líneas de campo magnético que van del polo norte al sur. Cuando construyes un barco, al martillar las planchas de acero, soldar juntas y doblar el metal, realizas todo ese trabajo dentro del campo magnético terrestre. Las moléculas de hierro del acero se alinean gradualmente con ese campo, como diminutas agujas de brújula, apuntando en la misma dirección. El barco queda permanentemente magnetizado, portando lo que los científicos llaman una firma magnética. Esta firma es más fuerte en los extremos del barco, la proa y la popa, donde el casco se curva con mayor intensidad.
Un carguero típico de 10.000 toneladas genera un campo magnético lo bastante fuerte como para ser detectado a 9 metros de distancia. Los acorazados con su blindaje de acero masivo aún más. Ese campo no se apaga cuando la tripulación abandona el barco. No desaparece con la niebla ni en la oscuridad. Siempre está allí irradiando desde el casco como un faro que dice detonar aquí a cualquier mina magnética dentro de su alcance. Los ingenieros alemanes entendieron esto perfectamente al diseñar su arma. La mina reposa en el lecho marino paciente y silenciosa. Dentro de su carcasa impermeable, un magnetómetro, básicamente una brújula extremadamente sensible, monitorea el campo magnético ambiental. Cuando un barco pasa por encima, el magnetómetro detecta el cambio repentino en la intensidad del campo. Una vez que ese cambio supera un umbral predeterminado, se cierra un circuito eléctrico. La corriente fluye hacia el detonador, y 650 libras de explosivos convierten el fondo marino en una zona letal. La belleza del diseño desde la perspectiva alemana radica en que es prácticamente imposible de barrer. Las minas tradicionales flotan en la superficie, o justo debajo de ella ancladas por cables. Los dragaminas pueden cortar esos cables o hacerlas detonar a tiros, pero las minas magnéticas se asientan directamente en el fondo en aguas poco profundas. Los dragaminas que navegan sobre ellas las activan igual que cualquier otro barco. Gran Bretaña perdió varios dragaminas antes de comprender lo que estaba ocurriendo. La solución de desmagnetización de Gudev ataca el problema en su origen. Si no puedes ocultar el metal del barco, neutralizas su campo magnético. La técnica requiere envolver la nave con un largo bucle de cable, a veces un solo lazo, alrededor de todo el casco, a veces varios a distintas alturas. Cuando la corriente eléctrica fluye por este cable, genera su propio campo magnético. Según los principios descubiertos por el físico Hans Christian Ørsted en 1820, el truco consiste en acertar con la polaridad. Si el casco del barco tiene un polo norte magnético en la proa, se hace pasar corriente por el cable de desmagnetización en una dirección que cree un polo sur en ese mismo punto. Los dos campos interactúan y se anulan mutuamente. Si se hace correctamente a lo largo de todo el casco, la firma magnética del barco se reduce de 9 metros a apenas unos centímetros, demasiado débil para activar los sensores de la mina. Pero aquí es donde se complica todo. Cada barco es diferente. Un destructor construido en Glasgow tiene una firma magnética distinta a la de un carguero fabricado en Newcastle. La intensidad varía según la composición del acero, los métodos de construcción, el tiempo transcurrido desde su botadura, e incluso la orientación del barco en el astillero durante la construcción. No basta con envolver un cable estándar alrededor de cada buque y dar el trabajo por terminado. Cada barco necesita mediciones individuales, cálculos a medida y una calibración precisa. Gudev se da cuenta de que no solo está resolviendo un problema de física, está tratando de reinventar los procedimientos de construcción naval para toda la flota mercante y de guerra británica, y debe hacerlo en semanas, no en años. La primera prueba se realiza en enero de 1940, en HMS Vernon, la escuela de torpedos, y minado de la Royal Navy, en Portsmouth. Gudev y su equipo seleccionan un pequeño dragaminas, el HMS Board, como conejillo de Indias. Pasan 3 días midiendo el campo magnético del barco desde todos los ángulos, con magnetómetros sensibles prestados por departamentos de física universitarios. Luego enrollan 2.000 pies, 600 milímetros de cable eléctrico pesado alrededor del casco. En un patrón cuidadosamente calculado lo conectan a un generador y accionan el interruptor. Los resultados son asombrosos. La firma magnética del buque cae más de un 90%. Cuando hacen navegar al HMS Board sobre sensores magnéticos de prueba, los instrumentos apenas registran algo. Es como si el barco hubiera desaparecido del espectro magnético. La idea loca de Gudev funciona. Pero el éxito trae su propia pesadilla. Un barco de prueba demuestra el concepto. Gran Bretaña opera más de 9,000 buques mercantes, además de cientos de buques de guerra de la Royal Navy, destructores cruceros acorazados y montones de unidades auxiliares,
Y cada uno necesita desmagnetización, si van a sobrevivir al tránsito por aguas británicas. Y siguen llegando barcos a diario, cargueros estadounidenses, escoltas canadienses, buques requisados, naves de carga construidas de emergencia. La cola nunca deja de crecer. Goodeve hace las cuentas y el panorama es aterrador. Cada barco requiere aproximadamente 2.000 pies de cable de cobre grueso. Esos son más de 18 millones de pies de cable solo para la flota mercante. Suficiente para rodear el ecuador terrestre. Las reservas de cobre de Gran Bretaña ya están tensas por el apoyo a la infraestructura eléctrica, la producción de municiones y la fabricación de aeronaves. Ahora Goodeve necesita toda una cadena de suministro adicional solo para proveer cable de desmagnetización. Luego está el problema de la instalación. No puedes contratar a cualquier electricista de la calle para este trabajo. La colocación del cable debe ser precisa. Un posicionamiento erróneo y el campo de desmagnetización no cancelará correctamente el magnetismo del casco. Demasiada corriente puede provocar incendios o dañar sistemas eléctricos, y muy poca dejará el barco vulnerable. Cada instalación requiere personal formado que entienda tanto ingeniería eléctrica como arquitectura naval. Gran Bretaña no dispone de esa gente. El país libra una guerra en múltiples frentes. Todos los ingenieros cualificados ya trabajan jornadas de 16 horas en radar, motores de avión, sistemas de artillería o codificación. Goodeve necesita crear todo un cuerpo de desmagnetización, formarlo en semanas, y desplegarlo en astilleros por toda Gran Bretaña y eventualmente en puertos aliados del mundo entero. El almirantazgo establece estaciones de desmagnetización en los puertos principales: Portsmouth, Liverpool, Glasgow, Belfast, Cardiff. Cada estación recibe magnetómetros, suministros de cable y plantillas técnicas adiestradas a toda prisa. Los barcos que llegan al puerto se miden de inmediato, se hacen los cálculos, se enrolla el cable alrededor de los cascos y se instalan generadores. El proceso completo tarda unas 48 horas por barco si todo va perfectamente. Rara vez todo sale perfecto. Barcos llegan dañados por ataques y necesitan reparaciones antes de poder desmagnetizarse. Los envíos de cable se retrasan, los generadores fallan, los trabajadores cometen errores de medida y deben empezar de nuevo. Y mientras todo esto ocurre, los U-boats siguen cazando fuera de los puertos esperando a que los barcos desmagnetizados salgan y se unan a los convoyes hacia el Atlántico. Goodeve entiende que necesita una solución más rápida para la enorme acumulación de buques. Su equipo desarrolla un sistema simplificado llamado wiping. Los barcos navegan lentamente frente a una instalación en la costa donde electromagnetos masivos neutralizan temporalmente sus campos magnéticos. No es tan permanente como una desmagnetización completa, pero dura varias semanas. Se erigen estaciones de wiping en las bocas de los puertos, procesando múltiples barcos al día en lugar de uno cada 2 días. Para marzo de 1940, Gran Bretaña está desmagnetizando barcos más rápido de lo que Alemania puede sembrar minas magnéticas. Pero es una carrera desesperada contra el tiempo. La velocidad se vuelve lo más importante. La operación de Goodeve se transforma de un pequeño programa experimental en el mayor proyecto de ingeniería de choque en la historia británica. Para abril de 1940, las estaciones de desmagnetización funcionan sin descanso. 3 turnos 24 horas al día, 7 días a la semana. Chispas vuelan de las antorchas de soldadura a medianoche. Electricistas exhaustos miden campos magnéticos al amanecer. Las cuadrillas de cable trabajan durante los bombardeos ignorando las sirenas, porque cada hora que un barco pasa esperando su desmagnetización es una hora en la que no puede transportar los suministros desesperadamente necesarios. El almirantazgo recluta trabajadores de cualquier lugar donde pueda encontrarlos. Electricistas jubilados son llamados de nuevo al servicio. Estudiantes de física universitaria son reclutados directamente desde las aulas, y mujeres se incorporan en números sin precedentes a las cuadrillas de desmagnetización, operando magnetómetros y calculando los patrones del cableado. Es un trabajo que exige precisión y habilidad matemática, no fuerza física. Para el verano de 1940, más de 3
000 personas trabajan en operaciones de desmagnetización por toda Gran Bretaña. La logística es asombrosa. Los cables llegan por toneladas a los puertos enrollados en enormes bobinas. Los trabajadores desarrollan técnicas especializadas para manejar el pesado cable de cobre tan grueso como el pulgar de un hombre, y que pesa varios kilos por metro. Colocarlo alrededor del casco de un barco implica bajar a las cuadrillas en andamios por los costados de la embarcación, asegurando el cable con abrazaderas cada pocos pies, verificando que las conexiones sean impermeables y que no se corroan con el agua salada. En un gran carguero, la instalación puede requerir un día completo de arduo trabajo físico. Luego viene la fase de prueba. Después de la instalación, cada barco debe medirse nuevamente para verificar su desmagnetización. Las embarcaciones avanzan lentamente a través de áreas de prueba designadas, mientras magnetómetros en tierra registran sus firmas magnéticas. Si las lecturas siguen siendo demasiado altas, las cuadrillas regresan a ajustar la corriente, reposicionar cables y solucionar fallas del sistema. Algunos buques requieren 3 o 4 intentos antes de quedar correctamente neutralizados. El programa se expande más allá de las costas británicas. Canadá establece estaciones de desmagnetización en Halifax y Montreal. Los puertos estadounidenses técnicamente neutrales hasta diciembre de 1941 instalan discretamente instalaciones de desmagnetización para los barcos que se unirán a los convoyes británicos. Gibraltar, Alejandría. Ciudad del Cabo, Bombay. Donde quiera que se concentre el tráfico aliado, el equipo de desmagnetización sigue. El equipo de Goodyear redacta manuales de capacitación, envía equipamiento al extranjero y entrena a tripulaciones extranjeras en las técnicas. Pero los barcos siguen muriendo. Junio de 1940 trae catástrofes en varios frentes. Francia cae ante Alemania, lo que da a los U-Boats acceso a puertos atlánticos como Brest y Lorient, acortando su radio de caza en más de 700 kilómetros. De repente, los submarinos alemanes pueden permanecer patrullando mucho más tiempo atacando convoyes lejos de las costas británicas. Y aunque miles de barcos ahora cuentan con protección contra minas magnéticas, siguen siendo vulnerables a los torpedos en mar abierto. El almirantazgo enfrenta decisiones brutales de prioridad. Desmagnetizar primero buques de guerra o mercantes, naves recién botadas o veteranas, barcos rápidos que puedan escapar de los U-Boats o lentos cargueros que transportan la mayor cantidad de suministros. Cada elección significa que algunos barcos esperarán más, permanecerán vulnerables más tiempo y correrán mayores riesgos. Las cuadrillas de Goodyear trabajan durante el Blitz. Los muelles de Londres arden bajo los bombardeos alemanes, pero la desmagnetización continúa. Liverpool sufre ataques devastadores en mayo de 1941, más de 2.000 civiles muertos, y la infraestructura portuaria en ruinas, pero la estación de desmagnetización sigue funcionando. Glasgow, Belfast y Cardiff también soportan ataques aéreos mientras las cuadrillas de cableado continúan envolviendo barcos. A finales de 1940, Gran Bretaña ha desmagnetizado más de 4.000 buques. Para mediados de 1941, esa cifra supera los 10.000. Es un logro de ingeniería que rivaliza con la propia construcción de los barcos, llevado a cabo bajo condiciones de guerra, con recursos limitados, acción enemiga constante, y la conciencia de que cada retraso cuesta vidas en el mar. Las cifras cuentan la historia mejor que las palabras. En los primeros 3 meses de 1940, antes de que la desmagnetización se generalizara, las minas magnéticas hundieron o dañaron 115 barcos británicos en aguas nacionales. A finales de 1940, después de que miles de embarcaciones recibieran protección, esa cifra cae a menos de 20 en el mismo periodo de 3 meses. Para 1941, las pérdidas por minas magnéticas se vuelven casi insignificantes, menos de una docena de buques en todo el año. La idea loca de Goodyear ha neutralizado esencialmente el arma prodigiosa de Alemania. Pero salvar barcos de las minas magnéticas es solo la mitad de la batalla. El Atlántico sigue siendo un campo de exterminio. A los U-Boats no les importa si un barco está desmagnetizado o no. Los torpedos destruyen cascos
sin distinguir firmas magnéticas. Y 1941 se convierte en el año más brutal de toda la guerra de convoyes. Dönitz tiene más de 100 U-boats operativos a finales de ese año, y sus manadas de lobos destrozan convoyes con una eficiencia aterradora. Solo en noviembre de 1941, los U-boats hunden 62 barcos aliados que suman más de 300.000 toneladas. Aún así, la desmagnetización otorga a los convoyes algo que necesitaban desesperadamente: previsibilidad. Antes, los capitanes mercantes enfrentaban amenazas desde múltiples direcciones al mismo tiempo: submarinos en aguas profundas, minas magnéticas en aguas poco profundas y ataques aéreos cerca de las costas. Los barcos tenían que recorrer un auténtico calvario desde el momento en que zarpaban de los puertos norteamericanos hasta atracar en Gran Bretaña sin zonas seguras en ningún punto de la ruta. La desmagnetización eliminó una de esas variables. Ahora, los convoyes podían concentrarse por completo en la amenaza de los U-boats. Los comandantes de escolta ya no tenían que preocuparse por barcos que explotaran en los accesos a los puertos. Las embarcaciones podían tomar rutas evasivas por aguas costeras poco profundas, donde los submarinos no podían seguirlas porque las minas magnéticas ya no representaban un peligro allí. Los británicos podían concentrar sus recursos defensivos, destructores, aviones, estaciones de radar en la guerra antisubmarina, en lugar de dispersarlos para enfrentar múltiples amenazas. El impacto psicológico fue enorme. Las tripulaciones mercantes que habían visto estallar barcos en puertos supuestamente seguros, ahora confiaban en que sus buques desmagnetizados realmente podían llegar a destino. La moral mejoró. Los marineros dejaron de rechazar asignaciones. El ritmo constante de explosiones misteriosas que aterrorizó al transporte marítimo británico a fines de 1939 y principios de 1940 simplemente cesó. Los barcos seguían hundiéndose, muchos de ellos, pero al menos las tripulaciones sabían contra qué luchaban. Para 1942, el programa de desmagnetización se volvió tan rutinario que apenas merecía mención en los informes navales. Cada barco se desmagnetizaba automáticamente igual que se pintaba. Los nuevos buques se construían con bobinas de desmagnetización ya instaladas en el casco. Los Liberty Ships, que salían de las líneas de producción estadounidenses a razón de 3 por día, incluían sistemas de desmagnetización como equipamiento estándar. Lo que parecía imposible en enero de 1940, proteger toda la flota aliada, se convirtió en procedimiento normal para 1942. Los alemanes intentaron adaptarse. Modificaron sus minas magnéticas con detonadores más sensibles, capaces de detectar incluso barcos desmagnetizados. Añadieron sensores acústicos que respondían al ruido de las hélices. Combinaron detonadores magnéticos y de presión que requerían tanto una firma magnética como una onda de presión generada por la proa del barco. Pero cada adaptación implicaba producir nuevas minas, desplegarlas de nuevo. Y para entonces los dragaminas británicos, que ya comprendían la amenaza, se habían vuelto mucho más eficaces en su eliminación. La batalla del Atlántico continuó hasta mayo de 1945. Y los U-boats siguieron siendo letales hasta la rendición de Alemania. Pero la amenaza de las minas magnéticas, que casi paralizó el comercio marítimo británico en 1940, nunca se recuperó. La solución de Goodyear resistió. Los barcos continuaron cruzando el Atlántico, manteniendo a Gran Bretaña alimentada, abastecida y en la lucha. No porque fueran invencibles, sino porque había un arma menos capaz de destruirlos. Charles Goodyear nunca se convirtió en un nombre conocido. No se erigieron monumentos en su honor. Ninguna película de Hollywood dramatizó su hazaña. Mientras los criptoanalistas de Bletchley Park y los científicos del radar de Baudsy Manor recibieron reconocimiento tras la guerra, el hombre que salvó miles de barcos y decenas de miles de vidas permaneció en gran medida desconocido, fuera de los círculos de ingeniería naval. Así suele funcionar la guerra. Las innovaciones más cruciales ocurren en silencio, resueltas por personas de las que nadie ha oído hablar, mientras los titulares se concentran en las batallas y los generales.
Pero el impacto de su trabajo se extiende mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. La desmagnetización se convirtió en doctrina naval permanente para todas las grandes armadas del mundo. Los buques de guerra modernos siguen utilizando sistemas de desmagnetización, aunque evolucionaron hasta convertirse en instalaciones sofisticadas controladas por computadora que se ajustan continuamente a las condiciones magnéticas cambiantes. Los submarinos, que deben evitar ser detectados por detectores de anomalías magnéticas, usan tecnologías de desmagnetización aún más avanzadas. Los mismos principios sirven hoy para proteger los cables submarinos, los instrumentos científicos y la electrónica sensible de las interferencias magnéticas. El legado más amplio de Goodyear reside en la forma en que abordó el problema. No pensó como un oficial naval limitado por la tradición y las tácticas convencionales. Pensó como un científico que comprendía que la guerra moderna significaba cada vez más luchar contra las propias leyes de la física. El radar estaba convirtiendo el combate aéreo en una partida de ajedrez electromagnética. El sonar transformaba la guerra submarina en una batalla de ondas sonoras, y las minas magnéticas habían convertido el campo magnético terrestre en un arma. La victoria pertenecería a quien mejor entendiera y explotara los principios científicos. La Marina Real reconoció este cambio. El Department of Miscellaneous Weapons Development, donde trabajaba Goodyear, evolucionó hasta convertirse en una institución permanente. Gran Bretaña estableció vínculos más estrechos entre las universidades y la investigación militar. Los científicos dejaron de ser vistos como excéntricos marginales y pasaron a ser parte esencial de la planificación de defensa. El propio Goodyear ascendió a director de equipamiento naval y terrestre, y luego a controlador de investigación y desarrollo del Ministerio de Suministros. Tras la guerra fue nombrado caballero y continuó trabajando en problemas científicos hasta su muerte en 1980. Pero quizá la lección más importante de la desmagnetización sea la de la flexibilidad institucional bajo presión. En 1940 la Marina Real era una de las organizaciones más atadas a la tradición en toda la historia, cientos de años de costumbres, protocolos y procedimientos establecidos. Sin embargo, cuando enfrentó una amenaza existencial con barcos explotando y las soluciones convencionales fallando, el almirantazgo le dio a un profesor universitario con una idea disparatada la autoridad para reconstruir eléctricamente toda su flota. Ese tipo de valentía institucional es poco común. Piensa en lo que Gran Bretaña logró. En menos de 2 años tomó un concepto teórico, demostró que funcionaba, lo escaló a miles de barcos, formó a miles de trabajadores, estableció una infraestructura global y, en esencia, resolvió un problema que amenazaba con matar de hambre a la nación hasta su rendición. Todo ello mientras libraba una guerra en múltiples frentes, soportando bombardeos, enfrentando la posibilidad de una invasión y operando en condiciones de absoluta desesperación. Los convoyes siguieron navegando. Gran Bretaña sobrevivió. Y aunque la desmagnetización fue solo uno de los muchos factores junto con las tácticas de convoyes, los portaaviones de escolta, los aviones de patrulla de largo alcance, el descifrado de códigos, y el puro valor humano eliminó una amenaza mortal justo en el momento en que el país no podía permitirse más pérdidas. A veces, en la guerra, la idea más loca resulta ser la correcta. A veces, envolver barcos con kilómetros de cable eléctrico y convertirlos en electroimanes es precisamente lo que salva a una nación. Y a veces el héroe no es el almirante en el puente ni el piloto en la cabina, sino un profesor canadiense de química que entendió el magnetismo mejor de lo que nadie creía posible.